Saludos, buenas. Aquí tu equipo de Emprende Radio TV, compuesto por Carlitos Mateo, Víctor Santana y quien les habla, Edwin Mateo, para traerles un nuevo tema. Algo muy importante, ¿verdad? A la hora de tener empresas, también de los empleados, de un manejo, ¿verdad? El tema es los gastos y compras del día a día que tenemos nosotros, ¿verdad? Y Carlitos nos va a hablar un poquito, va a iniciar el tema un poquito hablándonos de esto. Muy buenas tardes, mi querido Radio Escucha. Estamos aquí en Emprende TV para estar hablando de lo que es los gastos y también las compras que nos hacen tanto hoyo a veces en un bolsillo y no nos damos cuenta. Entonces, los gastos principalmente, a veces tenemos el dinero, a veces conseguimos dinero, a veces hacemos ciertas inversiones, nos entra un capitalcito y no sabemos en qué lo gastamos. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer anotes, apuntes y ir llevando nuestra contabilidad principalmente personales para saber en qué tú vas gastando esos chelitos que te están llegando y no gastarlo y te llegue a final de mes y no sepas en qué lo gastaste, en qué lo hiciste. Porque a veces lo mínimo que tú creas que una botella de agua, que un café que tú te tomes, que un pasaje que tú puedas pagar, crees que no te hacen efecto en tu bolsillo. Y cuando viene a ver, esos son los que te están sacando el dinero de tu bolsillo. Así que hay que prestarle atención a esos pequeños gastos que nosotros hacemos para que no nos haga tanto efecto. Así es. A veces las personas dicen que no, que yo no puedo anotar todo lo que yo estoy gastando porque eso se ve como si fuera algo mediocre, algo mezquino. Pero realmente hay una frase que dice que debemos cuidar de los pesos porque los millones se cuidan solos. Y es una realidad. Cierto, muy cierto. Entonces, ahí día a día. Por ejemplo, mira, mucha gente que trabaja en el cheleo, muchas así, pero que generan un buen dinero diariamente. Por ejemplo, vamos a poner los motoristas. Un motorista, vamos a decir un Uber Moto, para ponerlo más actualizado, genera mucho dinero. Pero no tiene lo que es la educación de saber cuánto gana diario, de cuánto gana el mes ¿Y cuánto gasta? y de cuánto está gastando. Lo que invierte también en Entonces, es una persona que tiene una fuente de ingresos que es muy buena, pero entonces no tiene el control de lo que está entrando y de lo que está saliendo. Entonces, como no tiene un presupuesto, tampoco tiene una idea de lo que está entrando, o sea, no sabe qué va a hacer. No está administrando No. bien sus ingresos. No tiene un norte a dónde vas. No, O sea, mira. al final no sabe qué es lo que está haciendo. El problema radica siempre en que mayormente las personas gastan más de lo que perciben. Y eso es el diario vivir. Pero es muy importante saber dividir cuáles son los gastos personales y cuáles son los gastos que tienen que ver con el negocio y ese tipo de cosas. Por ejemplo, porque tú tienes un negocio, tú tienes que dividir qué es lo que tú estás ganando como persona y lo que estás gastando en la empresa. Porque así como bien tú dices, el motorista, ¿verdad? Todos los días se bebe un café, 10 pesos. Y un cigarrillo si fuma. Y un cigarrillo se fuma, ¿verdad? Y toma agua también. Y Pero toma que hacer eso agua. no está fácil. Pero, Y no es uno solamente. sí. Por ejemplo, yo he observado personas que cada vuelta que ellos dan se toman uno. O sea, Se se toman un fuman un cigarrillo. Un cigarrillo. Entonces, tú pones que tú te ganas 500 pesos, pero gastaste 70, 80, 100 pesos en cigarro y café. Hay un desbalance ahí. Bastante. Pero imagínate, personas que tienen necesidad de que crean hábitos que lo conllevan a ese tipo de cosas. Compradores impulsivos también. Entonces, es bueno desligar una cosa de la otra. Cuando tú tienes que gastar lo del negocio, se te pichó el motor, tú tienes que tener un fondo para cuando se te piche el motor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no lo tienen y lo gastan de lo que están produciendo el día de hoy. Y cuando vienen a veces se llevan a su casa 200 pesos que se ganaron eso, que eso es lo que hay que dar limpio. Entonces, ahí no se vuelve rentable. Esa parte que tú mencionas ahí es de sumamente importancia porque, por ejemplo, es muy poca la persona que tienen un fondo ahí de emergencia, ¿sabes? ¿Cómo un fondo de emergencia? Claro, un fondo de emergencia viene siendo una cuentecita que tenga tus 5, tus 10 mil pesos. Somos hijos de muchas cosas que nos pasan en la calle. Ni Dios lo quiera, un accidente, situaciones que nos pasa a un niño y hay que salir corriendo.
Y si tú no tienes ese fondo de emergencia, ¿qué tú crees que va a pasar? A buscar préstamo. Va a buscar Si préstamo. tienes la posibilidad y tienes la puerta abierta, porque eso es importante. Bueno, eso, por ejemplo, que dice Carlito, por ejemplo, que son 5 o 10 mil pesos, eso depende de la capacidad ¿sabes? De la persona. ¿Me entiendes? Porque Él lo está diciendo un o número. sea, en el caso de lo que está diciendo, por ejemplo, un motorista sería chévere. Exactamente. Porque se le daña la goma a su aro, con Y eso eso se ve rápidamente se ya, resuelve. y sigue trabajando normal. Ujú. O sea, pues ya un emprendedor que esté más una escala más avanzada, Ah, no son de 5 mil ni 10 mil pesos. No, O sea, debería tener, elemental. o sea, ya un monto más o menos, yo diría que unos 2 mil o 3 mil dólares más o menos ya ahorrados. Yo Y no- Carlito, por ejemplo, siempre, a mí me habla, siempre me habla de eso, siempre me dice, que hay que tener siempre ese dinero ahí. Yo nunca he visto ese dinero junto con los Sí, es real, efectivamente, hay que hacer el hábito. Un fondo de inversión. Hay que hacer un el fondo- hábito. Y eso no se le pone en la mano. Ejemplo, en una cuenta, tenemos mancomunada con la esposa, hay un dinero, que ese dinero no se le pone en la mano para nada, solamente para una eventualidad. Tenemos seguro bueno, seguro extra, límite, el full, no sé cómo se llama, que se paga mucho dinero extra. Eso en tu caso, ¿verdad? Sí, Y en para- lo que no. pero aún así, como quiera hay que gastar, entonces es bueno tener ese fondo. Y es por eso que tenemos que tener el manejo y diferencial. ¿Cuánto tú estás gastando? ¿Cómo lo estás gastando? ¿En qué lo estás gastando? Y a veces compramos cosas que no necesitamos realmente. Por eso que yo decía al momento de iniciar el tema, siempre tenemos que llevar nuestro apunte. A veces nos dicen, o a veces comparamos, los contables son los que hacen eso. Porque un contable se toma un café y lo anota. Se toma un agua y lo anota. Ah, pero tú eres contable que tienes que anotar todo. Porque son duros de aquí, de los bolsillos, ¿no? No, Entonces, hay información. pero es muy importante tomar todos los apuntes de los gastos que tú hagas, porque eso es lo que te lleva a ti a saber en dónde tú puedes gastar menos para el próximo mes, ¿sabes? Y saber ¿Y dónde está el hoyo? exactamente, y poder ahorrar un poquito más, Si se puede. si se puede, Sí. ¿entiendes? Entonces, es bueno tomar apunte de todos los gastos que tú hagas. O por lo menos, Carlos, que muchas veces no te queda porque está difícil la cosa, ciertamente. Pero muchas veces no es que te quede, sino que te resulte lo que tú estás ganando, que se compense con lo que tú estás gastando para que tú no tengas que buscar un extra. Ahora, hay muchas veces que esa necesidad de buscar un extra es que te despierta el ánimo de tú hacer algo, de emprender en algo. Porque las necesidades siempre, eso es lo que conllevan a que la persona evolucione y cambie su pensamiento. Mira en ese caso que pasa también. A veces tú, por ejemplo, tienes un presupuesto de 20,000 pesos, pero te llega para el próximo mes otro presupuesto ahí, otra extra que te entra de 5,000 pesos más. ¿Qué tú haces con Ya el gasto tuyo, ya tú no lo presupuestas para 20, No, para 50. para 25 o 30,000 pesos más. Cuando debería ser todo lo contrario. Seguir manejándote con los 20 que te entran y dejar los 5 Mira, en fondo. Te explico, hay una mentalidad que quizás todos hemos pasado por eso. Y es que tú inicias ganando 20,000 pesos, tú te adecuas a los 20,000 pesos. Al Tú principio. andas, si tienes un motorcito, una pasola, te momento pasola pagando pasaje. Pero cuando tú pasas de esos 20,000 y tú tienes un aumento de 50,000 pesos, ya tú sacas un carro. Ya tú te mudas porque tú dices que necesito una casa más grande. Y ya entonces los 50,000 te quedan cortos porque tú cambiaste radicalmente el estilo de vida, lo que te conlleva a tener más gastos. Pero el aumento que tú no lo estás sabiendo compensar, porque si tú te aguardas y ahorras, tú puedes cambiar tu vida, pero paulatinamente. Nosotros lo queremos hacer de golpe. Ya el banco me da 100,000 pesos, lo voy a buscar. Y con esos 100,000 pesos saco unos muebles, saco esto. Entonces hay que ver cómo que vamos a hacer la inversión. Todo tiene un proceso en la vida. Elemental. Todo tenemos que esperar ese proceso. La vida se trata de eso. Proceso, ¿sabes? Entonces sucede que si tú te adelantas al tiempo, lo que vas a acumular deudas, ¿sabes? Ahora bien, si tú te esperas, por ejemplo, tú ganas 20,000 pesos y te entra un extra de 5,000 pesos, espera, a un colchoncito, ¿entiendes? Prepárate Aunque sea para de que aire. comience a emprender algo que tú quieras, porque ideas hay muchas de emprendimiento, de negocio, de que tú puedas iniciar, que tú puedas echar un negocito para adelante, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver que tú tengas la capacidad, la fuerza y la fuerza de voluntad para poner ese negocito a funcionar, ¿sabes? Entonces ahí también es donde radica esa parte. Sí, porque tú sabes que muchas veces tenemos negocios y no estamos preparados para cuando llegue la baja.
muchas veces estamos en la alta y no está yendo bien, en la alta no aprovechamos realmente o no hacemos los ahorros debidos, las inversiones debidas cuando estamos en alta, porque cuando llegue la baja, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo lo manejamos? Hay que buscar préstamos para poder soportar la carga, etcétera. Entonces tenemos que saber manejar la alta porque ningún negocio es estable, que vendiendo 100,000 pesos mensual, eso es imposible. Ni comienza tampoco en alta. No. Todo comienza desde abajo, desde Entonces, cero. Cuando vendiste 500,000 y el mes que viene tú no sabes si va a vender los 500, va a vender 200, va a vender más, tú tienes que hacer una base. Así, señores, miren lo que pasó la pandemia pasada. En esa pandemia que tenía 100 pesos ahorrados. O sea, que se fueron, y también en ese momento la gente le dio más valor a lo que tenía algo. Claro. Porque hubo un momento que el ingreso se detuvo totalmente. Oye, el dinero no corría ni de aquí a la puerta. No se paralizó. No había nada, no había forma de cómo tú generar un peso. Para nada. La comida. La gente esos son los momentos de comida que hay que tratar de uno buscar la forma de cómo ahorrar. Y ese balance. En mi caso, por lo menos, yo perdí en la pandemia. Todo, claro. Sí, pero en sí, yo perdí. Aunque como buen administrador, yo tenía mi colchón. Duré 3 meses sin trabajar, ¿sabes? Todo el mundo. Y pagándole a mis empleados, aunque ya después el gobierno no ayudó. Pero principalmente con lo que tenemos préstamo bancario, óyeme, no fue fácil. En ese caso yo perdí. No, elemental. Cierto. El que ganó fue, como te dije, el que hizo un negocio de comida. Y es por esto que te soltamos a ti, para que nos digas en los comentarios cuál fue ese hoyo, cómo funciona, cómo tú lo estás haciendo, cómo te estás manejando con relación a esos gastos, a esas compras. Y por favor, dale a seguir y dale a la campanita para que cada vez que subamos un contenido, pues te llegue inmediatamente. Nos esperamos por ti. Gracias y Dios bendiga.